Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me confirman si escuchan bien? Buenas tardes, sí, señor. Sí, señor, se escucha bien. Listo. ¿Hay alguien que quiera platicar sobre alguna idea de lo que vimos la clase pasada antes de continuar con el tema de hoy? ¿O vamos inicio de una vez? Listo, entonces vamos a dar inicio. Hoy vamos a hacer algo que parece muy simple. Vamos a hablar de lo que es un MVP, a definir qué es ese mínimo producto viable y poder recortar el alcance para generar un proyecto que sea construible en estas clases que están destinadas para el seminario. Entonces, decidir algo que yo no voy a construir realmente es algo difícil. Entonces, ese título del problema del MVP lo dice todo. Lo que vamos a hacer es tomar una idea grande y de esas ideas que tenemos en la cabeza, de lo que validamos ayer como propuestas de negocio, lo vamos a recortar hasta poder llegar a algo que de verdad se pueda construir en esas casi 30 clases del curso. Entonces, todavía no vamos a empezar con temas técnicos, todavía no vamos a empezar a programar. Lo que necesitamos en este momento es saber pensar como un diseñador de producto realmente. Listo, esta es la ruta. Vamos a tener básicamente 4 paradas. Lo primero es definir qué es y qué no es un MVP, porque en esto hay mucho malentendido a nivel de industria o a nivel de un emprendedor que quiere crear algo nuevo. Después la idea es aprender a empezar por el problema y no por la solución. Va muy conectado con lo que hicimos el día de ayer. Y en la tercera parte ya es el corazón de la clase. Tenemos 4 marcos que nos van a ayudar a recortar el alcance de esos proyectos. Y por último, cerramos con un ejercicio guiado en el que cada uno va a definir su propio MVP. Entonces son 2 horas en las que vamos a ir parando para que practiquen y para que vayan desarrollando cada una de sus ideas. Entonces, para que sepan a dónde vamos hoy, al terminar la clase, la idea es poder hacer 3 cosas. Lo primero, distinguir qué es realmente un MVP, de verdad, de esa versión gigante que todo el mundo se imagina de lo que puede llegar a ser un mínimo producto viable. A recortar el alcance usando algunos marcos concretos y no al ojo o a simples opiniones. Y a validar si lo que ustedes realmente definieron es realmente construible en el tiempo que tenemos para el desarrollo del seminario. Entonces, si se llevan esto de la clase, ya va a valer la pena el día de hoy. Vamos con la primera parte. Entonces, antes de hablar de construir, lo que quiero es que entendamos por qué casi siempre pedimos más de lo que cabe en un proyecto, ¿cierto? Lo que pasa es que al final, si no se entiende bien el problema desde un inicio, eso va a desencadenar una serie de errores y de repetir diferentes errores sin uno realmente darse cuenta. Entonces, me gustaría que cada uno pensara en su idea por un segundo, lo que tienen planteado inicialmente. Entonces, cuando la imaginamos ya terminada, ¿no? Como una solución. El, yo estoy pensando en construir un sistema que sea, por ejemplo, en mi caso, con la idea que les presenté ayer,
en un sistema que sea como un agente de inteligencia artificial que me ayude a ir priorizando, que me ayude a ir haciendo investigación y a ir ordenando mi agenda. Entonces, es muy fácil cuando uno se enfoca en que ya tengo una solución para una problemática, eh, empezar a no tener en cuenta otros aspectos ya per se del problema. Y pues está bien tener visión, soñar en grande es muy válido, pero el problema es que cuando esa versión completa es lo primero que nosotros intentamos construir, ahí es donde caemos en la trampa de iniciar un proyecto que nunca termina de arrancar porque siempre falta alguna función más. Entonces la idea es delimitar eso. Entonces aquí tenemos varias funciones a la derecha. Todas estas funciones pueden ser razonables para diferentes aplicativos. Entonces todas parecen necesarias y eso da como una sensación de que absolutamente todo es necesario y es justo lo que vamos a desarmar hoy. Entonces, generalmente cuando la gente está creando un sistema desde cero, empieza a definir, venga, necesito una reserva, necesito pagos online, requiero que eso me notifique por mensaje de texto, por WhatsApp, por Telegram, etcétera, que me genere reseñas, poder hacer fidelización con los clientes, que pueda yo manejar varios usuarios, varias sucursales, tener un panel de administrador y otro para los usuarios, tener reportes, tener una aplicación móvil, generar cupones, tener una lista de espera, un inventario, un chat con clientes, una agenda compartida. Entonces empezamos a generar un montón de funciones que empiezan a desviarse como tal de esa idea inicial, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tantos proyectos terminan quedando a medio camino? Hay tres causas que normalmente se repiten o que yo he visto por lo menos a nivel de industria. Lo primero es que se tiene un alcance infinito, entonces cada idea nueva se va sumando a la lista y esa lista va creciendo y va creciendo más rápido de lo que un desarrollador o un equipo de desarrollo tiene capacidad de construir. Entonces se vuelve una lista interminable de un montón de funciones que a veces no son tan necesarias. Lo segundo es una falta de prioridad. Entonces, como todo parece igual de importante, avanzamos un poquito en todo y no terminamos nada. Eso me está pasando, por ejemplo, actualmente en el desarrollo que estoy haciendo del centro de contacto inteligente. Cada equipo, el de mercadeo, el de cierre de matrículas, el del contact center, todo el mundo llega aquí con una idea diferente y a veces los líderes de equipo sencillamente traen una mano de ideas y de cosas para implementar y empiezan a cambiar las prioridades de, bueno, ahora vamos con esto. En mi caso, vamos con el chat primero de voz. Entonces, no, ya no, vamos a empezar con texto, toca priorizar WhatsApp. Y después, no, estamos bajos de llamadas, entonces volvamos a voz. Empieza uno a llenarse de fragmentos de la aplicación donde no ha tenido la oportunidad de darle realmente prioridad a algo seguro y así uno no avanza en nada, todo queda a medias. Y lo tercero es el perfeccionismo. Entonces, es ese clásico, falta poquito para mostrarlo, que se empieza a estirar aún para siempre. Entonces, realmente no es una falta de capacidad, sino es una falta de recorte, donde yo tengo que acotar muy bien. Si soy consciente que tengo un mes para sacar un proyecto, tengo que definir muy bien cuál es el alcance, cuál es la prioridad y ser consciente que no va a ser un sistema perfecto. Obviamente va a tener mucho trabajo adelante, pero para eso es un MVP. Sencillamente yo quiero comprobar que esa idea, que ya pensé bien, que ya me involucré a nivel de negocio, se va a poder como tal construir en ese periodo de tiempo que yo tengo definido. Entonces aquí les tengo un ejemplo. Esta sería la app de Sofía. Entonces es como si fuera nuestra compañera de clase. Entonces es un problema de la vida real. Sofía, asumimos que tiene una peluquería que es pequeña, que ella atiende sola. Entonces se la pasa todo el día contestando WhatsApps para coordinar turnos. Ella dice que quiere una app para poder gestionar sus turnos. Entonces, esta frase que está a la derecha, que dice algo donde mis clientes vean mis horarios libres, reserven solos, paguen, dejen una reseña, reciban un recordatorio y que yo ya vea todo desde el celular.
En esa frase, si ustedes la miran con atención, ahí adentro, sin que el cliente, en este caso Sofía, o la persona que va a desarrollar, lo sepa, hay por lo menos 6 productos diferentes. Hay un producto de reservas, un producto de pagos, uno de reseñas, uno de recordatorios, un panel de gestión. Entonces el trabajo de hoy es poder convertir esa frase que es enorme en algo que de verdad se pueda construir. Vamos con la parte 2. Ahora sí vamos a definir qué es un MVP. Entonces, básicamente son 3 palabras: producto, mínimo y viable. Entonces, si ustedes están algo involucrados en el mundo empresarial, en el mundo del emprendimiento, de la tecnología, es una palabra que se escucha bastante. Entonces, casi todo el mundo la utiliza, pero generalmente se malinterpreta lo que es un MVP. Entonces, la idea es hoy darles un significado preciso, porque de eso depende todo lo demás. Entonces, primero vamos por la definición palabra por palabra. Lo primero es el producto. Básicamente el producto es algo que una persona real puede usar de principio a fin. Entonces no es una demo, no es una maqueta bonita, es una función que realmente funciona, una función real. Lo segundo es lo mínimo. Entonces mínimo es lo más chico posible, que solo haga lo que hace falta para resolver el problema central. Hay que acotar eso muy bien, el mínimo es muy importante. Y viable es que es lo suficientemente bueno como para poderse usar y aprender de eso. Entonces, al juntar esas 3 queda el MVP, que es la versión más pequeña que resuelve el problema y se puede utilizar de verdad. Entonces, esa frase de abajo es la que quiero que se lleven. MVP es una versión más pequeña que resuelve un problema y se puede usar de verdad. Entonces, quiero que despejemos algunos mitos de lo que es un MVP y lo que no es un MVP. Entonces, un MVP no es una versión a medias o con errores. No es todo lo que imaginaste pero más rápido. No es una maqueta que no funciona y no es un producto final en chiquito. Lo que sí es lo mínimo que resuelve un problema de verdad, algo terminado, aunque pequeño, una forma de aprender de usuarios reales y un punto de partida y no un destino. Entonces, me gustaría que se fijen bien en la diferencia de esto. Mínimo no significa que sea malo, significa que es muy específico y que está enfocado. ¿Cierto? Aquí tenemos cada versión de lo que no es y de lo que sí es, una frente a la otra, con los pros y los contras de lo que se debería diferenciar en estos casos. Entonces, acá está como la tensión central, y entenderla es la que va a hacer que ustedes se ahorren muchos dolores de cabeza. Entonces, mínimo y viable tiran para lados opuestos. Entonces, ¿qué pasa? Lo mínimo te dice que saca funciones, pero si te pasas sacando algo que no sirve, pues realmente no hiciste nada. Y viable lo que hace es agregar calidad, pero si te pasas puliendo, pues nunca terminas lanzando el producto. Entonces, definir un MVP sobre todo es encontrar ese punto justo en el medio entre lo más pequeño que todavía resuelve el problema. Entonces, no es lo más chiquito a secas, es lo más pequeño que todavía sirve. Entonces, hay que tratar de nivelar esas 2 palabras, porque pueden ser contrarias y contraproducentes. Entre lo mínimo y lo viable tiene que estar ese producto. Entonces, eso va a depender obviamente de diferentes condiciones en la industria real. Depende de recursos, estamos hablando de plata, depende de equipo, depende de tiempo. Ya vamos a enfocarnos un poco más en cada uno de esos temas. Una idea para que ustedes se lleven de esta sección sería que un buen MVP no va a terminar ni está intentando tenerlo todo. Realmente intenta responder una pregunta
Y toda idea nueva esconde una apuesta diferente. Entonces, algo que nosotros creemos, pero no sabemos al final. Por ejemplo, en este caso de Sofía, ese ejemplo nos da una pregunta que es clarísima. Entonces, van a reservar sus clientes un turno solos, sin escribir por WhatsApp, por ejemplo. Todo el MVP existe para poder responder eso. Entonces, si la respuesta es sí, nosotros construimos el resto. Si la respuesta es no, pues nos ahorramos meses de trabajo. Ahí, con una simple pregunta, nosotros estamos validando por dónde es que se va a llevar a cabo la solución. La parte 3, entonces hay que empezar directamente por el problema. Por eso la clase de ayer, el porqué de cómo yo antes de empezar a codear, empezar a construir algo, empezar a envolver ese problema a una solución tecnológica, debo empezar involucrándome muy bien con el problema. Entonces, uno de los errores más comunes y más caros en la realidad es enamorarse de una solución antes de entender el problema. Hay muchas personas que crean aplicaciones, en lo personal lo he hecho, crear aplicaciones que el día de mañana no puedo distribuir. Un ejemplo, yo hice una aplicación web que intentaba automatizar todo el proceso de cotizar en diferentes aseguradoras, pues diferentes tipos de seguros, seguros de vida, seguros de carros, seguros de animales, etc. Entonces la idea era que ese sistema fuera a consultar diferentes aseguradoras, por ejemplo, Sura, Seguros Bolívar, Seguros del Estado, etc. La idea es que de forma centralizada ese sistema pudiera consultar diferentes plataformas y generar una cotización donde le mostrara a usted los pros, los contras y los precios de varias aseguradoras con un solo clic. Entonces, duré como 5 o 6 meses desarrollando el sistema, logré sacar algo funcional, pero cuando ya pasé a entablar negociaciones con diferentes aseguradoras, me di cuenta que era muy difícil trabajar. Entonces no habían realmente accesos para poder al público validar cierta información o se podía limitar dependiendo del tipo de seguro. Entonces desperdicié un montón de meses creando una solución que al final no pudo ser viable, porque lo primero que yo tenía que hacer era, antes de comenzar a construir, preguntarle a varias aseguradoras si había posibilidad de integrarse, porque la documentación en diferentes portales estaba a nivel de yo puedo consumir una API, yo puedo cotizar de cierta forma, pero era algo que necesitaba un contrato y necesitaba cierta gestión a nivel de ventas, ciertos números para que cada aseguradora le pudiera uno habilitar los accesos. Entonces no fue posible, el proyecto quedó ahí a medias y yo perdí 6 meses de trabajo. Entonces es algo que no quiero que les pase. Entonces, aquí vamos a ver un cambio de mirada que es la solución no es el problema. Entonces a la izquierda podemos empezar por la solución. Quiero un calendario, pagos y reseñas. Eso suena muy concreto, pero te encierra en una forma antes de saber si realmente esto resuelve algo. Entonces es muy difícil de recortar. Y a la derecha, entonces empezar por el problema. Sofía pierde horas coordinando turnos por WhatsApp. Eso deja 1000 soluciones posibles abiertas y te deja elegir más de una solución que puede funcionar, ¿cierto? Tal vez el construir un sistema no sea la solución. Entonces la clave está en que esa solución puede cambiar 1000 veces, pero el problema no. El problema es el que se tiene que quedar fijo. Y eso me permite a mí tener un gran acotamiento y generar una visión de diferentes tipos de soluciones que yo le puedo dar a ese problema. Antes de yo, como les decía, casarme antes con una solución. Vamos a hablar del primer marco. Entonces el primer marco básicamente define el trabajo que hay por hacer. Entonces, para pensar el problema,
el trabajo por hacer esto sería bueno hacerlo. La idea es que la gente no quiera tu aplicación, sino que quiera lograr algo, ¿cierto? La gente está comprando una solución, no sencillamente una aplicación porque la hizo tal persona. La gente quiere lograr algo con esa aplicación o con esa solución en concreto. Entonces esto hay que describirlo. Aquí hay una plantilla que es cuando tal situación, quiero tal cosa, que sería la motivación para tal resultado. Ese resultado que yo espero que me lleve a la solución del problema, sin mencionar la solución. Entonces, por ejemplo, para Sofía, cuando quiero reservar fuera de un horario de atención, quiero ver huecos libres y elegir uno. ¿Para qué? Para no esperar a que me conteste. Entonces, fíjense que aquí no aparece la palabra aplicación por ningún lado. Solo se está definiendo simplemente el trabajo que la persona necesita resolver. No estamos entrando a absolutamente ningún detalle técnico, a decir que esto debería ser una aplicación móvil o una aplicación web, o que esto debería desplegarse en Google o en otro tipo de calendario, sino simplemente qué es lo que yo realmente quiero. El segundo marco es el mapa de impacto. Entonces, esto hay que leerlo de izquierda a derecha y tiene diferentes pasos. Básicamente son 4 preguntas. Entonces, lo primero es el por qué. Ese por qué tiene la meta. Entonces, que Sofía recupere 1 hora al día, por ejemplo, del tiempo que ella se está tardando en este momento agendando a los clientes a un horario y no atendiéndolos a ellos. Lo segundo sería el quién. Entonces, los actores. Los actores, ¿quiénes serían en este caso? Los clientes de Sofía y la propia Sofía. Lo tercero sería el cómo. Entonces, los impactos que nosotros buscamos. Que ellos puedan reservar solos y que no se pisen diferentes turnos, ¿cierto? Cuando yo no tengo, por ejemplo, un sistema de control, cuando mi agenda es simplemente por WhatsApp, un cliente me está escribiendo, puede pasar que yo el lunes inscribí a un cliente para el viernes a las 7 de la noche y ya se me había olvidado porque el jueves también volví a inscribir a otro cliente y pise 2 turnos. Si yo no tengo un sistema, es muy probable que pase porque yo no me voy a acordar de absolutamente todo. Y lo cuarto ya es el qué. Ese qué es el entregable concreto. Entonces, una pantalla en la que yo pueda ver diferentes huecos y reservar. Entonces, lo importante es que lo único que nosotros vamos a construir primero es esa última columna, el entregable. Todo lo demás está ahí para justificar el por qué vale la pena esta solución. Entonces, quiero que tengan muy en cuenta cada uno de los marcos y cada una de estas preguntas, porque pues, ya el ejercicio práctico va a ser aplicar estos diferentes marcos. Entonces vamos a resumir esto. Entonces, si tuviéramos que resumir todo este problema en 3 casillas, serían básicamente estas. La primera casilla sería el usuario. Entonces, el usuario sería ese cliente habitual de la peluquería. La meta sería conseguir un turno cuando al cliente le quede cómodo. Y el obstáculo sería cuando ustedes pueden llenar el obstáculo sería que hoy, en el modelo de Sofía, ella tiene que contestar ese WhatsApp y hacer como tal esa asignación del calendario. Entonces, básicamente con estas casillas se puede hacer una sola frase, ¿cierto? Entonces, cuando puedes llenar estas 3 casillas con frases que sean muy claras cada una, uno está listo para poder escribir qué es lo que realmente va a construir. Entonces, por favor vayan guardando esto porque la idea es que lo utilicen todo en el ejercicio. Vamos con el marco 3. Entonces, básicamente es describir lo que se construye ahora sí.
Entonces ya se tiene claro el problema. Ya ayer hicimos una profundización en diferentes problemas. Ahora sí, ya necesitamos un idioma para poder describir exactamente qué es lo que se va a construir. Entonces, de forma que se lo puedan pedir a la IA o a un programador y que esto quede bien hecho. Entonces, ese idioma, a nivel técnico, se llaman historias de usuario o criterios de aceptación. Se puede ver de las dos maneras, ya vamos a ver a profundidad. Entonces, básicamente, las historias de usuario, en vez de uno escribir una especificación que es técnica, que a veces no entienden ni siquiera los técnicos cuando uno trabaja en diferentes entornos de desarrollo en la vida real, a veces le entregan a uno unas especificaciones técnicas que a veces que uno ni siquiera logra entender. Todo depende de quién las escribió. Entonces, aquí lo que se trata es de escribir una pieza que sea muy pequeña, de valor en una sola frase. Entonces, desde el punto de vista de quien realmente está utilizando la herramienta. Entonces, es una buena historia, realmente es pequeña y tiene valor por sí sola. Se logra entender sin ponerse uno con términos muy técnicos y se puede comprobar. Entonces aquí está como la idea de que termina cambiando todo y es su MVP no es una idea gigante, sino es un puñado de muchas historias de usuario que van a estar ordenadas por importancia. Eso es todo. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Ese MVP estoy dividiéndolo en diferentes funcionalidades y antes de entrar yo a transformarlas en funcionalidades reales en el código, yo lo que hago es crear diferentes historias que van a ir resumidas en frases muy pequeñas que se explican por sí solas, sin yo empezar a hablar de una tecnología, de un lenguaje de programación, de una infraestructura, nada, simplemente en lenguaje natural, normal, que cualquiera puede entender, estoy contando una historia. Entonces, esta es básicamente la plantilla y ustedes la van a usar muchísimo. Entonces, como tal rol, yo quiero tal acción para tal beneficio, no es más. Entonces aquí está el ejemplo resaltado. Lo más importante son los tres pedazos, ¿cierto? Al final, el último pedazo es el que me dice como todo, que es ese para qué. Entonces el beneficio. Porque si saben para lo que se quiere, una solución, a veces se descubre una forma más simple de dar esa solución. Entonces el quién y el qué sencillamente son el envase para el para qué, que es realmente el contenido. Entonces aquí tienen un ejemplo de una historia de usuario. Entonces como cliente de la peluquería, quiero reservar un turno libre para no tener que escribir por WhatsApp. ¿Cierto? Ahí tenemos el quién. Entonces ese quién es ese cliente de la peluquería. El rol que va a recibir valor con esa funcionalidad. El qué acción concreta quiere hacer esa persona. Y el para qué. Entonces, lo más importante que es el beneficio real detrás de esa historia. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna pregunta. O si quieren que nos devolvamos a algo de los anteriores marcos o todo va quedando claro. Profe, buenas noches. Por mi parte, vamos claros. Listo. Entonces continuamos. Yo sé que a veces puede ser mucha información, pero lo que quiero que se lleven es el porqué de las cosas. Realmente, al final, ya cuando ustedes empiecen a hacer las historias de usuario de su sistema, se van a dar cuenta que realmente es sencillo. O sea, a nivel de escritura es sencillo. Lo más importante es poder identificar una buena idea de negocio y delimitar bien qué va a ser ese MVP. Entonces, el complemento es imprescindible. La historia de usuario dice que quiere el usuario, pero falta algo, que es cuando eso ya está bien hecho, cuando yo ya desarrollé una funcionalidad, hay algo que me debe dictaminar que eso quedó bien hecho. Entonces, para eso están los criterios de aceptación.
Así que las historias de usuario y los criterios de aceptación van muy de la mano. Básicamente un criterio de aceptación es una lista de diferentes comprobaciones que tienen que cumplirse para poder dar esa historia por terminada. Entonces aquí tenemos algunos del ejemplo de Sofía. Entonces, ve solo los huecos libres y al elegir uno queda reservado. Ese hueco desaparece para los demás. Y Sofía lo ve en su agenda. Entonces, la regla práctica de oro es la siguiente. Si ustedes no pueden decir esto se aprueba así, todavía no es un criterio de aceptación, sino realmente es un deseo. Entonces, ¿cómo se puede definir esto de una forma muy sencilla? Todos conocemos un calendario, ¿cierto? Creo que todos hemos utilizado Google Calendar o hasta un calendario de los manuales para saber cuándo es festivo y no trabajo. Uno en el día, o sea, en mi caso, por ejemplo, que tengo tantos proyectos diferentes, yo constantemente tengo que estar validando mis horas libres, tanto en mi horario laboral en la otra empresa, como mis fines de semana y mis diferentes tiempos libres, para poder buscar un hueco, no sé, para tener una reunión con un cliente al que le quiero mostrar mi sistema, para poderme reunir con un socio para definir cuáles son las tareas de un sistema que estamos construyendo para la siguiente semana, cuáles son los entregables, cuáles son las prioridades. Entonces, básicamente, cuando yo utilizo una herramienta que me permite a mí tener un calendario, yo voy a ver simplemente huecos que están libres, ¿cierto? Todos los hemos visto en Teams, por ejemplo, o los horarios de una universidad. Básicamente yo escojo qué horario me sirve a mí y yo me inscribo para bloquear ese horario, ¿cierto? Hay barberías donde uno tiene que pedir sencillamente un turno y se asigna un hueco. Y al elegir ese hueco, básicamente él ya queda reservado al nombre de uno y no permite que otra persona vaya a tomar ese mismo hueco, ¿cierto? Entonces el resto de clientes no tienen la posibilidad de ir a pisar. Esto puede ser transferible no solo a una barbería, un salón de belleza, sino también en entornos de trabajo normales, donde yo tengo un montón de reuniones al día y tengo que estar validando qué espacios tengo para una reunión con el equipo de tecnología, una reunión con el contact center, una reunión con mi jefe, una reunión con la rectora. Entonces es simplemente un sistema de agendamiento, donde es transparente para el usuario que está agendándole el espacio a la persona, como para la persona que recibe la invitación. Entonces, básicamente cuando yo ya tengo muy claro cómo funciona algo, yo puedo definir un criterio de aceptación que sea real. Entonces ahora vamos a ponerlo todo junto. Entonces la historia principal del MVP de Sofía, entonces a la izquierda está la historia marcada como algo imprescindible. Entonces como cliente quiero ver los turnos libres y reservar uno para conseguir un lugar sin depender del WhatsApp de Sofía, ¿cierto? Tiene una alta prioridad porque básicamente es el problema que tiene Sofía en este momento y que le da una carga operativa, ¿cierto? En vez de ya estar ejerciendo su labor, se está botando un montón de tiempo contestando mensajes y organizando el tiempo. Y a la derecha están 4 criterios que son comprobables. Entonces, esto es lo importante. Si se le puede decir, por ejemplo, a la inteligencia artificial y se puede comprobar que quedó bien, esa idea gigante que vimos al inicio, que era una app para mis turnos, se terminó volviendo una cosa que es muy concreta y muy construible. Esto es traducir lo que es un sueño en algo que realmente se hace. Entonces, en base a esta historia, aquí vemos 4 criterios de aceptación que son, si bien muy concretos. Yo no me voy con lenguaje técnico, con un montón de cosas complejas, sino simplemente al grano. Criterios de aceptación: veo huecos libres de la semana, reservo con mi nombre y mi teléfono, el hueco al reservarse deja de estar libre y Sofía puede ver los turnos del día. Entonces, tengo una historia de usuario, 4 criterios de aceptación. Entonces ya con esto yo sí puedo decirle a la IA necesito esta funcionalidad y yo comprobar que eso quedó bien.
Entonces vamos con la quinta parte. Recortar el alcance. Entonces, ya cuando uno tiene todas las historias de usuarios levantadas, la decisión difícil es decidir cuáles de esas historias sí van a entrar al MVP. Yo tengo que empezar a priorizar y decir, venga, tengo un mes, tengo 2 meses para construir esto. Yo generé todas estas historias de usuario de funcionalidades que deberían estar en el sistema. Entonces ahora yo tengo que empezar a priorizar cuáles sí tienen que entrar ya, porque son imprescindibles para mi sistema, y cuáles podrían esperar, ¿cierto? Entonces, una regla de oro es una sola cosa bien hecha supera 10 cosas a medias, algo de lo que les hablaba en un principio. Algo que me decía un jefe en algún momento. Cuando todo es importante, nada es importante. Entonces, antes de los marcos, quiero que tengan esto muy en cuenta. ¿Sí, Luis Felipe? Profe, ¿cree que sería mucha molestia si le pido por favor me devuelva la diapositiva anterior? Ya me vuelvo. Solo un segundito, una captura y sale. ¿Cuál? ¿Esta? No, la que le sigue, esa es. Ah, solamente en algo breve, por eso pasó tan rápido. Sí, simplemente les estaba explicando de qué iba a hablar en esta quinta parte. Ok, vale, profe. Listo. Entonces quiero que se aprendan bien eso. Cuando ustedes empiecen a construir, traten de trabajar de una forma organizada. Si ustedes ya tienen una lista de prioridades ordenada, dejen una cosa bien hecha antes de empezar a sumarse a un montón de tareas. Porque después van a tener que conectar un montón de flujos que están rotos y eso les va a costar un montón más de tiempo y de reprocesos de cosas que ustedes ya debieron haber terminado antes. ¿Listo? Entonces, si su MVP hace una cosa de forma impecable, ya es útil, ya funciona para algo. Pero si hace 10 cosas que más o menos sirven, eso al final no sirve para nada. Y al final, ese tipo de proyectos ni siquiera se terminan. Los equipos de trabajo se empiezan a cansar. Porque a usted como ingeniero, como desarrollo, le dicen, haga esto, después pare con esto. Entonces usted deja todo a medias y el día que usted entrega, usted tiene ahí una aplicación que medio sirve y ya nadie le da mantenimiento porque nada está finalizado. No tiene usted en sus flujos nada que funcione realmente bien. Entonces, cuando ustedes duden en agregar una función o pulir lo que ya tienen, siempre la respuesta va a ser, primero pula lo que ya tiene, déjelo bien hecho, y luego de que usted ya comprobó que eso funciona bien, ahí sí, dele a la siguiente tarea. Pero hay que priorizar una cosa a la vez. Entonces, aquí tenemos el marco 4, que es el Moscow. Básicamente son unas siglas en inglés. Son 4 cajones para cada función. Entonces, siempre que yo tenga una función, debería meterla en estos cajones. Entonces, must, que en español la traducción más cercana sería algo imprescindible. Entonces, es primero, sin esto, el MVP no va a resolver el problema para el que se está creando, ¿cierto? Básicamente esto es el MVP. Después del must sigue el should, que es básicamente yo debería. Entonces, es importante, pero funcionaría sin ello por el momento. Después sigue un could, que es podría. Entonces, sería lindo que mi sistema hiciera esto, pero solo si llega a sobrar tiempo. Y algo que pasa es que nunca sobra tiempo, créanme. Al final llega uno a las entregas creyendo que va bien de tiempo y le devuelven el producto y le dicen, no, esto le falta una cosa, le falta la otra. Entonces hay que priorizar muy bien cuáles son las tareas de cada sistema. Después sigue el want, que es no ahora. Entonces, lo que dejamos explícitamente afuera, ¿cierto? Decir no en los proyectos también es una regla de diseño. El truco es realmente uno ser honesto y decir, si todo les queda bien en must, realmente ustedes no terminan recortando nada. Entonces hay que apuntar a que esos must quepan en una mano. Entonces,
Entonces definir por lo menos 5 funcionalidades que son imprescindibles para la solución del problema. Y darle muy duro al desarrollo y muy duro a la iteración y a las pruebas de esas funcionalidades que vienen a ser el corazón de su solución. Entonces, seguimos con ese ejemplo de la idea de Sofía. Entonces, lo que voy a hacer es repartir esa idea de Sofía en esos 4 cajones que vimos ahorita. Entonces, si ven de todas esas funciones que vimos en un principio, que eran un montón de ideas que salieron de una sola frase, lo que hicimos fue generar una priorización. Entonces, en must, como imprescindibles, realmente solo tenemos 3 al final del día. Ver los huecos libres, reservar y que básicamente se tenga esa agenda del día en Sofía. Una vez ya tenga eso bien definido, bien comprobado, con unas buenas criterios de aceptación, donde por eso es importante que yo esté bien involucrado en el entorno de la solución que yo estoy desarrollando, ya puedo yo empezar a pensar en otras funcionalidades. Entonces, si yo ya pude con estas 3, que son el core del negocio, que son el corazón de lo que yo voy a hacer a nivel de funcionalidad, ya puedo pasar a las siguientes tareas que estaría bien tener. Entonces, un debería podría ser cancelar los turnos y manejar recordatorios, ¿cierto? Son 2 funcionalidades que también serían muy importantes que estén, pero no son imprescindibles. O sea, en dado caso que el tiempo no me alcance, yo ya saqué las 3 que necesitaba. Si el tiempo me alcanzó, paso a estas otras. Sería interesante que un cliente desde la misma interfaz me pueda cancelar un turno porque se le presentó algo y lo libere. Y que también yo pueda enviarle un recordatorio al cliente para que a él no se le olvide que tiene una cita. ¿Cierto? Ya sigue el cool. Entonces, ahí sí ya sería poder empezar a recibir pagos de la tienda, poder tener reseñas, poder elegir, por ejemplo, profesional, si yo ya tengo un salón de belleza más grande, entonces donde no solo atiende Sofía, sino atienden más personas, entonces ya tener un sistema obviamente más robusto. Entonces, y el one, que es lo que por ahora va a quedar afuera de la solución. Tener fidelización, entonces como hacer un tipo de marketing, tener múltiples sucursales, entonces que esto sea escalable para más negocios, tener una aplicación móvil nativa y tener un control de inventario, ¿cierto? Como lo hablábamos en un momento, habían muchas funciones en un principio que podía salir de esa pequeña frase, pero cuando nosotros validamos a nivel macro y podemos priorizar esas funcionalidades de esas 14, que son quizás las soñadas de un producto completo, que recorra todo el problema de inicio a fin, realmente yo solo tengo 3 que serían importantes para el MVP. De esas 3 funciones yo ya podría por lo menos probar y empezar a validar cómo mis usuarios se comportan con esa aplicación. Entonces, si ustedes se fijan, al final no se tiró nada a la basura, simplemente todo tiene un lugar. Y hay cosas que sencillamente están en un lugar donde no son viables ni realizables en este momento, pero ahí están para futuras fases del proyecto. Vamos con un segundo filtro. Esto es básicamente una matriz de esfuerzo contra impacto. Entonces, cada función nosotros vamos a ubicarla según cuánto cuesta hacerla y cuánto valor entrega. Entonces, si ustedes ven, en la esquina de arriba a la izquierda se tienen cosas de mucho impacto y poco esfuerzo. Entonces, ahí es donde debería vivir el MVP. Entonces, ahí nosotros estamos poniendo, en el caso de Sofía, ver los diferentes huecos y poder reservar, por ejemplo. Los pagos online ya estarían arriba a la derecha, ¿cierto?
tienen mucho valor, o sea, sería algo que me serviría mucho a mí como negocio poder tener los pagos. Pero ¿qué pasa? Es una funcionalidad que requiere mucho esfuerzo. Si yo ya requiero tener en un sistema web una pasarela de pago, recibir tarjetas de crédito, recibir Nequi, tener un sistema contable, claro, eso me generaría mucho impacto y mucho valor a mi negocio, pero requiere mucho esfuerzo que en la fase inicial del MVP no puedo darme el lujo de hacerlo. Entonces, hay que definir qué cosas pueden esperar y qué cosas no. Si ustedes ven abajo a la derecha, van a tener lo de la fidelización. Realmente es una funcionalidad que quizá no me aporte tanto valor. Puedo yo decir que es algo más de relleno. Y también requiere mucho esfuerzo porque yo entonces tengo que empezar a generar un sistema de envío masivo de emails, de envío masivo de WhatsApp. Eso me va a generar un costo, eso me va a generar un desarrollo que es más complejo. Entonces ese tipo de cosas que no me generan tanto impacto a nivel de negocio y que requieren mucho esfuerzo, yo no debería priorizarlas, debería, por lo menos al MVP, tratar de evitar yo involucrarme con ese tipo de tareas. Y abajo a la izquierda sí estarían las reseñas. Entonces, si ven, es algo que quizá no genere tanto impacto, pero tampoco me genera mucho esfuerzo. Entonces, es algo que quizás podría estar realizable. Es muy similar a lo que hicimos con las 4 cartas anteriores, pero metidos ahora en una matriz de impacto y esfuerzo. Hay personas para las que es mucho más fácil de manera gráfica encontrar un patrón, entonces por eso les pongo las dos opciones. O sea, básicamente hacen lo mismo, pero nos ayudan a verlo de otra manera. Luego vamos con lo que sería la decisión final en una sola línea. Entonces sería el corte de lo que entraría en el MVP. Para el caso de Sofía, entonces ver los huecos libres, reservar un turno, agendar el día para Sofía. Y por fuera, por el momento, en la fase 1 del proyecto, en la fase 1 mes, 2 meses, voy a dejar fuera los pagos, los recordatorios, las reseñas, la fidelización, tener una aplicación, tener múltiples sucursales y manejar un inventario. Si ustedes ven como tal, lo de afuera no está descartado, simplemente está en una fila esperando su turno. En cambio, las otras 3 funciones ya me van a generar un problema resuelto. Quizá no de la mejor manera, ni lo más elegante, ni lo óptimo, pero ya funciona para algo, por lo menos. Y es lo que quiero que se lleven y lo que se construya a nivel de proyectos a lo largo de este curso. Tener algo que sea funcional. Quizá no técnicamente perfecto, pero que sea algo que se pueda mostrar y que se pueda comprobar que sirve para algo. Entonces, quiero que hagamos una prueba y es lo que queremos construir, las ideas que cada uno de ustedes tiene. Ya después de que ustedes hagan el ejercicio completo con cada uno de sus proyectos, definir si esto realmente va a ser viable de sacar en 30 clases, ¿cierto? De qué forma ustedes van a poder tener ese MVP recortado. Entonces, hay algo que falta confirmar y es si de verdad el tiempo que tenemos nos va a dar para poder construir algo que sí sirva. Entonces yo prefiero tener un MVP que se vea feo, pero que funcione, y no un MVP que se vea muy lindo, pero que realmente no sirva para nada. Entonces hay 4 preguntas que ustedes deberían hacerse. Esto básicamente es un filtro de viabilidad técnica. Entonces antes de poder empezar, primero decir, ¿realmente esto se explica en una frase? Si yo necesito un párrafo, es algo que es demasiado grande. Todavía es muy grande. Yo debería acotar más qué va a ser como tal las funciones que va a tener mi proyecto. Lo segundo, esto lo va a usar un solo usuario, un solo dispositivo.
Entonces, cada usuario o cada pantalla va a sumar trabajo, eso va a multiplicar al final a nivel de, por ejemplo, cuando uno tiene una aplicación móvil, yo tengo que construir algo para Android y algo para iOS, ¿cierto? No todos los teléfonos son de la misma pantalla. Hay teléfonos de pocas pulgadas, hay teléfonos de más pulgadas. También hay tablets, también hay televisores que igual comparten el mismo sistema operativo de Android. Entonces, cada diferente tipo de usuario, por ejemplo, si yo estoy tratando de construir un producto a escala, eso me va a generar a mí más trabajo, ¿cierto? También tengo que acotar eso muy bien. Tercero, entonces evita algo delicado en un inicio, como por ejemplo manejar datos sensibles, manejar pagos, porque ese tipo de funciones, donde uno, por ejemplo, tiene que integrarse con otras plataformas, recibir plata, no es simplemente yo quiero que por PSE me paguen y ya. Hay que hacer una integración, hay que hacer una validación con diferentes entidades financieras para poder llegar a tener ese tipo de soluciones. Entonces, si entre los proyectos que ustedes están intentando hacer van a manejar información sensible o van a manejar cosas complejas como pagos, lo mejor es evitarlo en una fase inicial, que les va a traer muchos dolores de cabeza. Y lo cuarto es, ustedes van a construir esto con ayuda de ella, ¿cierto? Entonces, de pronto para muchos esto suene imposible, el decir, yo de la nada voy a construir un sistema usable, ¿cierto? Entonces, como todos estamos empezando desde un nivel muy básico, como yo estoy haciendo este seminario para personas que no son técnicas, la idea es recortarlo mucho y una vez ya se tengan ideas claras y sistemas funcionales, ya ir agregando, si el tiempo nos da, a sistemas más pulidos, a sistemas que se vean mejor, ¿cierto? Entonces hay que validar estos, sí, tratar de que sean claros para que a mí me den una viabilidad. Entonces, si alguna de estas preguntas a lo que yo quiero solucionar me da un no, esto es una señal clara de que debo recortar un poco más mi proyecto. ¿Listo? Aquí tengo algunas señales de alerta de yo estoy pensando algo que es demasiado grande, o sea, el alcance es muy grande para lo que yo tengo de tiempo. Entonces, básicamente son tres señales. La primera es que hay varios tipos de usuario. Por ejemplo, yo tengo clientes, administradores, repartidores y cada RAL, cada diferente rol, diré, es un producto diferente. Ahí yo tengo que pensarlo bien en acotarlo. No sé, solo voy a tener dos usuarios, un administrador y un operario. Si yo ya me empiezo a extender a un montón de cosas, eso me va a generar un montón más de lógica que tengo que crear. Y cada lógica de cada rol viene haciendo como un producto pequeño dentro de mi producto. Lo segundo es usar mucho la palabra y. Entonces, reserva y, paga y, puntúa y, comparte y. Entonces, cada i está escondiendo por detrás una función más. Entonces, hay que tener mucho cuidado con mi sistema hace esto y esto y esto y esto y esto y esto. Cada que ustedes aniden un i, tengan en cuenta que están generando una funcionalidad más. Lo tercero es cuando uno no sabe ni por dónde empezar. O sea, la primera pantalla que ustedes hacen no es obvia, el alcance todavía está como borroso. Yo como que no veo ninguna señal fatal, sino que todas realmente funcionan. Eso voy a tener que al final terminar recortándolo. Entonces ténganlo muy muy en cuenta. Aquí vamos a ver algunas técnicas de recorte. Entonces, como yo, teniendo una idea muy grande, puedo empezar a achicarla poco a poco, pero sin matar la idea, ¿cierto? Entonces, como yo termino recortando ese problema, de pronto no dando una solución total, pero al final no mato la idea, sino saco ese mínimo producto viable.
Entonces, un solo usuario, un solo camino. Elijan un recorrido más importante y una vez eso esté, ya pueden dejar de ignorar el resto. Mientras no esté, ignoren el resto. Vamos primero con lo más importante. Lo segundo sería hacerlo a mano por detrás. Entonces, si los recordatorios son muy difíciles, al principio, por ejemplo, en el caso de Sofía, que ella a mano los hace, nadie se entera que ella está haciendo como tal eso por detrás, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que cuando uno saca con un sistema, tiene que estar haciéndolo por detrás. Por ejemplo, hubo una noticia de una empresa que se dedicaba a vender soluciones tipo Vercel, tipo estas empresas que generan código completo y aplicaciones enteras con un solo prompt. Hubo una empresa que se llamaba Global y esa empresa levantó millones de dólares de grandes empresas. Por ejemplo, Microsoft les invirtió. Ellos vendían que por detrás la inteligencia artificial estaba creando esas soluciones, pero realmente tenían un montón de desarrolladores de la India y latinos construyendo los sistemas. Entonces eso ya es un ir al extremo, porque al final se supo la verdad de que esta herramienta no era nada de inteligencia artificial, sino que tenía un montón de empleados mal pagos por detrás. Pero hay cositas que uno como desarrollador sí termina haciendo por detrás para que funcionen, que luego obviamente van a ser automatizadas, pero en un principio hay cosas que se pueden hacer a mano y ya después irlas refinando. Lo tercero es reemplazar lo complejo por algo simple. Entonces, puede ser que yo en vez de pagos pueda generar otra forma de coordinar la recepción de esa plata de otra manera, ¿cierto? Sin tenerlo que meter a mi solución por ahora. Entonces, es muy similar al paso anterior de hacerlo manual mientras tanto. Entonces, yo, algo complejo, una pasarela de pagos, la cambio por, no sé, asociarme con Wompi y tener un datáfono para que cuando el cliente llegue a mi salón de belleza, a mi barbería, me pueda pagar con tarjeta de crédito. O creo yo un QR y lo imprimo para que sencillamente lo escaneen y ya. Entonces, no estoy generando una pasarela de pagos, sigo haciendo un trabajo manual, pero en algún momento ya voy a poder integrar algo que solucione todo de principio a fin. Lo siguiente sería reducir los números. Entonces, 7 días en vez de un año, un servicio en vez de un catálogo. Entonces, tengan en cuenta que recortar no es renunciar a una idea, es simplemente elegir un pedazo que ya entrega valor, priorizarlo muy bien. Y enfatizo y soy como muy intenso con esto porque ya he visto muchos proyectos morirse, muchos proyectos quedar a medias por no priorizar bien. Entonces quiero que es algo en lo que ustedes se gasten mucho tiempo a nivel de planeación para poder limitar bien el alcance de los proyectos. Ahora sí, el resultado de todo recorte. Entonces, por ejemplo, este MVP de Sofía, este ejercicio, nos puede quedar en una frase. Una web donde el cliente ve turnos libres y reserva uno. Y Sofía ve su agenda del día. Punto. Un usuario clave, una pantalla, sin pagos. Por ejemplo, este sería un proyecto que cabría en 30 clases. Se podría generar una maqueta. Si ven a la derecha se tiene una interfaz muy sencilla donde se tiene un día, 11 de junio, es jueves. Tengo 3 horarios disponibles y uno está elegido y los otros 2 están libres. Punto. Si ven ahí ya estoy mostrando todo lo que sería la aplicación de Sofía en una simple pantalla. Estoy resumiéndolo, que obviamente por detrás eso tiene mucho más trabajo, pero tengo un usuario, una pantalla, no tengo pagos y esto lo puedo sacar en 30 clases en estos
estas 7 semanas que vamos a tener, por ejemplo. Entonces, última parte, ya vamos ahora sí con la parte práctica. Entonces, ya es turno de ustedes empezar. Entonces, del problema a su MVP. Entonces, la idea es hacer 5 pasos y al final de la clase cada uno salga con un MVP. Esto no tiene que ser un contrato de vamos a crear esto. Que les digo, ni siquiera hemos hecho precisamente los grupos de trabajo porque quiero que todos generen ideas sólidas y al final se escojan las mejores. Entonces, ahora sí, vamos todos a practicar. El primer paso sería escribir esos problemas en una sola frase. Entonces, sin mencionar ninguna solución, ninguna tecnología, solo a quién le pasa, qué le pasa y por qué le molesta. Acá les pongo el ejercicio que hicimos en un inicio con Sofía. Entonces, Sofía pierde 1 hora al día coordinando turnos por WhatsApp. Quiero que todos vayan generando una frase y puede ser por el chat que cada uno vaya escribiendo una frase que describa su problema. ¿Listo? Voy a darles unos 5 minuticos para ese ejercicio. Igual el que quiera hablar o opinar algo también puede hacerlo.
Listo, y bueno, ¿qué pasa con el resto de los problemas? Somos casi 20, solo tenemos 6. Listo, continuemos. Ya hay algunas problemáticas interesantes. Entonces, ya que la mayoría la tiene, vamos con el siguiente paso. Entonces, paso 2. Aquí básicamente tenemos 3 casillas que vimos antes. Lo primero es el usuario, lo segundo es la meta y lo tercero, el obstáculo. Entonces, la idea es que ustedes escriban una frase en cada una. Entonces, ¿quién tiene el problema en el usuario? ¿Qué quiere lograr en la meta? ¿Y qué se lo impide hoy? ¿Listo? Si alguna de esas casillas les queda vaga o demasiado larga, hay que volver al paso 1. Entonces, su problema todavía no está bien enfocado. Esas 3 fases son los cimientos de todo lo que sigue. Entonces, pueden lo mismo, tomarse su tiempo y van escribiéndolo en el chat. Entonces, con esa diferenciación: usuario, meta y obstáculo.
Listo, me gusta, ya veo cosas mucho más sólidas. ¿Continuamos a la siguiente fase o alguien requiere un poco más de tiempo para poder definir muy bien esta segunda parte de usuario, meta y obstáculo? Listo, entonces continuamos. Entonces, tercer paso. Aquí básicamente quiero que ustedes empiecen a volcar todas esas funciones que se imaginan. Entonces, por el momento todas, sin realmente tener un filtro. Y las repartan en ese Moscow que les mostré en un principio. Entonces, la regla debe ser estricta y no negociable. En el de most, que es lo más importante, van a poner máximo 3 tareas. ¿Cierto? Si les salen 5 en el de most, tienen que mirar de nuevo y bajar 2 de esas tareas al de shoot. Entonces, realmente esto es lo más incómodo del ejercicio porque uno tiene que empezar a priorizar por dónde empieza a haber un dolor de mandar funciones a un cajón de no ahora, ¿cierto? Entonces, ese dolor es exactamente el trabajo de recortar y al final es algo que tenemos que aceptar. Entonces, no escriban funciones muy detalladas, sino nada, si pueden definirlo 2, 3 palabras cada función, está bien. Igual ustedes ya tienen clara cómo es la idea de negocio. Simplemente el ejercicio es para priorizar. Tengo un montón de funcionalidades que debería tener mi sistema. Entonces lo más fácil es empezar a generar una lista, una lluvia de ideas, donde yo empiezo a escribir muchas funciones de lo que yo creo que debería tener mi sistema. Y una vez ya tenga esa lista, entonces las meto en cada uno de esos cuadritos. ¿Listo? ¿Será que usted me puede hacer un favor? ¿Sí? Es que yo para el inglés soy negado. ¿Podría colocar la presentación donde indica qué significa cada cosa? Listo, ya la devuelvo. Gracias. Ya, aquí está. Gracias. Profe, las tareas van en la primera casilla únicamente, las 3, solamente para la primera, para imprescindible. No, en todas. O sea, primero sacas muchas funciones. O sea, puedes sacar una funcionalidad. Si recuerdas, espérame, me voy un poquito atrás. Ah, bueno, mira, esto fue lo que hicimos con el de Sofía. Si ves al principio se generaron como un montón de funcionalidades. ¿Cierto? Una lista suelta que no tenía como tal mucha relación entre una cosa y otra. Simplemente una idea de esto sería bueno que mi aplicación lo tuviera. Entonces, una vez ya tengo esa lista, ahí sí ya empiezo a encasillar cada una en uno de los cuadros de prioridad. ¿Listo? Ok, Pero en la de imprescindible, en la de most, máximo 3. ok, gracias. ¿Vale?
Profe, qué pena, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Profe, la verdad estoy un poquito perdida. ¿Tú me podrías regalar ese Monster? Es una aplicación, hay que descargarla. Es que llegué un poquito tarde a la clase, pero estoy perdida total. No, básicamente es una metodología de trabajo. O sea, es una lista en la que yo voy poniendo las funcionalidades de lo que va a ser mi aplicación. Entonces, básicamente la divido en 4 cosas, ¿cierto? Es como si yo tuviera 4 cajones. En Must pongo lo imprescindible, o sea, funcionalidades que sí o sí son imprescindibles para mi proyecto. O sea, sin ellas el MVP no va a ser viable. En Should, que es debería, es algo importante, pero por ahora el producto funcionaría sin que esas funciones estén. El could sería podría, entonces sería bonito que yo tuviera estas otras funciones, pero solo lo voy a implementar si me sobra tiempo. Y el want, que es ahorita no lo voy a hacer, entonces en esta primera fase explícitamente estoy sacando funciones que no están como tal aptas para entrar en esta primera fase de ese producto inicial. Entonces te Gracias. pongo, hicimos un Sí, ejemplo de Sofía, que es una persona que tiene básicamente un salón de belleza, una barbería, y ella tiene un problema para poder agendar las citas en su salón. Entonces ella generó un montón de ideas y al final lo puso en estos 4 diferentes cajas. Entonces de pronto el ejemplo te sirve para guiarte un poco más. ok, profe, muchas gracias.
Listo, vamos a continuar con la siguiente parte. Si alguien necesita más tiempo me avisa, si no, seguimos. Entonces ahora vamos con el paso 4. Básicamente ustedes ya tienen una lista con diferentes funciones que ya está priorizada, ¿cierto? Lo que yo les decía inicialmente. No es que nos tengamos que casar con esto y que mi proyecto sí o sí tenga que ser esto, porque yo este ejercicio lo puedo hacer con diferentes problemáticas y al final escoger una sola, que es lo que al final quiero que hagan. Cada uno tiene quizá un emprendimiento, quizá un problema en su trabajo o una idea de negocio para futuro y puede buscar una solución que sea óptima para desarrollar en lo que vamos a tener de clases. Entonces este paso 4 básicamente es tomar su must, que es esas tareas que son imprescindibles, las que son más importantes, y convertirlo en una historia de usuario. Entonces, con esa historia de usuario, que es básicamente esta plantilla que ya vimos anteriormente, como tal persona, entonces va el rol, quiero tal cosa para tal cosa. Entonces, debajo escribir 3 o 4 criterios de aceptación. Entonces son esas comprobaciones concretas que le van a decir a usted cuándo esa funcionalidad ya va a estar terminada. Entonces recuerden muy bien que si ustedes no pueden decir cómo se prueba, no pueden tener realmente un criterio. Y esta es la pieza fundamental que luego le vamos a entregar a la inteligencia artificial y nos va a ayudar a terminar de refinar. Entonces traten de escribir una sola historia de usuario que como tal se adapte muy bien a esas tareas must que ustedes ya definieron como las más importantes por el momento.
Sí, David. Listo. Bueno, me gusta mucho lo que estoy leyendo. Si bien poco a poco uno va cada vez alimentando más diferentes ideas. De una u otra forma, de un problema inicial, nosotros ya estamos básicamente haciendo lo que por debajo son requerimientos técnicos de una aplicación real. Antes de un proyecto llevarse a cabo en una empresa de tecnología, en una startup, en una universidad, etcétera, uno justo lo que hace es empezar a escribir esas historias de usuario, ¿cierto? Ya en la práctica no es solo una, porque hay diferentes funcionalidades. O sea, lo que quiero que se lleven de esta clase es cómo de una simple idea yo puedo ir desarrollando algo y yendo cada vez más a fondo, dándome cuenta muchas veces de que la solución está en quizá cosas muy sencillas, ¿cierto? Que llevo perdiendo un montón de tiempo en una tarea que pude haber solucionado de alguna u otra forma. Entonces vamos con el paso 5.
Entonces, básicamente esto ya es una prueba de viabilidad, ¿cierto? Ya todos tenemos definidas ciertas tareas, ya tenemos muy claro el problema, ya tenemos muy claro cuál es el dolor que se tiene. Entonces, ahora la idea es pasar ese MVP por unas preguntas de viabilidad. Entonces, una frase, un usuario, un dispositivo, evita pagos y datos sensibles, lo construirían ustedes con inteligencia artificial. Entonces, si alguna de estas preguntas a ustedes les da no, hay que volver al paso 3, volver a hacer el paso 4 y seguir recortando. Entonces, no tengan miedo a recortar de pronto más de la cuenta, porque siempre esto se puede arreglar, ¿cierto? Estamos simplemente en un momento de planeación, pero ya cuando uno arranca y prioriza mal, ahí sí empieza uno a tener problemas que ya no son reversibles cuando ya hay definida una fecha de entrega, cuando ya hay un equipo desarrollando algo. Estas cosas a nivel de planeación es lo que hace un CEO en una empresa, es lo que hace un rector en una universidad, es lo que hace un equipo de tecnología cuando saca como tal a construir un producto real. Entonces tenemos que fijarnos muy bien en estas preguntas para poder seguir acotando y poder definir muy bien ese MVP. La idea es que se lleven de acá algo muy chévere que puedan de aquí a esas 7 semanitas mostrar algo. Listo, quiero que se lleven estas preguntas y ya continuar con la última fase. Sí, Luis Felipe. Profe, una pregunta y disculpe la molestia. En cuanto al tema de los horarios, nosotros vamos a estudiar con usted de lunes a viernes o de lunes a sábado. De lunes a viernes, creo que habilitaron algunas horas los sábados como tema de tutorías, pero realmente no estoy seguro que yo pueda todos los sábados, porque también trabajo los sábados en la mañana. Hicieron como esa priorización del cronograma basado en cantidad de horas y no validaron bien mi disponibilidad, que es en este horario. O sea, la idea es ya cuando necesitemos un poco más de tiempos que son ya personalizados, o sea, cuando ya empecemos a tener avances en los proyectos, cuando ya cada equipo necesite que yo le dedique un momento a su proyecto, de decir, venga, vamos así, estamos haciendo tal cosa, y yo le diga, esto está bien, esto está mal, esto no me parece, o esto está muy bien, sigamos por este lado, lo hagamos igual en estas mismas horas de 6 a 9 máximo, porque tanto para mí es difícil darles más de 2 horas de clase, o sea, aguantar 2 horas de cátedra, como para ustedes meterles un montón de información en esas horas. Entonces yo trato como de darles las diferentes temáticas que ustedes en clase puedan practicar, pero más allá de eso ustedes también tienen una cuestión de autonomía, de ir validando en sus entornos cada uno de estos temas. Mucho más cuando ya empecemos a, como tal, a construir las diferentes soluciones. ¿Sí, ver? No se escucha. Si algo puedes escribir por el chat porque no, el audio no llega. Uy, Ya. qué pena, sí, sí me escucho, sí. Sí, ya se No, escucha. totalmente de acuerdo con usted, incluso pues si ha de dar algo los sábados me parece pesado, incluso pues hasta el viernes, es lo que pienso, de pronto hay un viernes que trae un puente o algo, pues uno se supone pues que en estos días también está como de vacaciones y se mantiene ocupado como en los trabajos. Sí, correcto, sí, pues la idea igual es poder avanzar. O sea, yo sé que van a necesitar mucho acompañamiento, por lo mismo, no estamos con un grupo que es técnico, entonces la idea es poder también brindar, por eso dividirlo en 5 equipos, digo máximo, 4 o 5 equipos para
para poder atender todos los proyectos como de la mejor manera. Pero sí, ahí validamos cómo organizar. También pienso lo mismo, que mucha gente los sábados no va a poder en esos bloques que mandaron. Entonces sería pues organizar esos espacios yo les doy clase de 6 a 8 y de 8 a 9 si hay algo extra que toque revisar con cada equipo, pues lo podemos agendar. Así sea un equipo por día o ahí validamos cómo manejar esos bloques que serían como más de tutoría. ¿Listo? Entonces antes de cerrar, les quiero... Sí, a ver. No, sí, señor, y como un día la abordo. Listo. Entonces antes de cerrar les quiero mostrar algunos errores comunes para que los vean venir antes de empezar a construir. Y es primero confundir mínimo con incompleto, lo que les dije en un inicio. Hay que validar muy bien las tareas y que un producto funcione con lo mínimo que requiere no significa que funcione a medias. Hay que diferenciar que un MVP es algo pequeño, pero es algo que está terminado, no es una vaina rota. Lo segundo es que todo sea must. Entonces, si nada se puede realmente sacar de la ecuación, realmente no se están definiendo bien las prioridades. Lo tercero es empezar por la solución. Cuando uno se casa con una forma antes de entender el problema, seguramente el producto no va a ser de tan buena calidad y la priorización no me va a quedar bien. Cuarto, diseñar para todos los usuarios. Inicialmente uno debe elegir uno. Los demás usuarios van a venir posteriormente en versiones futuras de su aplicación. ¿Listo? Quinto, meter pagos o cuentas de una vez. Entonces, todas esas cosas que son delicadas siempre deben esperar a una segunda versión del MVP. No metamos nada de eso en una fase inicial. Y lo sexto, no escribir criterios. Entonces, si yo no sé en qué momento se va a cumplir una funcionalidad, no voy a saber si ya la terminé. Entonces, las historias de la mano siempre van atadas con unos criterios de aceptación que me dicen que eso quedó bien hecho o no. ¿Listo? Entonces, básicamente quiero que se lleven este checklist para la casa. ¿Sí, Luis Felipe? Profe, o sea que prácticamente al nosotros culminar la clase y tengamos nuestros grupos y queramos empezar a trabajar más a fondo con el trabajo, conforme a las diapositivas que usted nos está mostrando, si usted nos las facilita en la plataforma de Moodle, nosotros ya podríamos ir adelantando un poco, o usted quiere que lo hagamos en clase bajo su presencia, o podemos ir adelantando en nuestro tiempo libre No, cuando nos ustedes, rindamos. obviamente la idea es que ustedes puedan ir adelantando. O sea, en la clase, obviamente, el trabajo operativo de, por ejemplo, interactuar con la inteligencia artificial, ir validando el código, ir probando las funcionalidades, eso no va a haber tiempo para hacerlo dentro de la clase. Y pues yo entiendo que, al igual que yo, ustedes de, no sé, 8 a 5 están trabajando, llegan corriendo a la casa para llegar a la clase y ya salen de la clase también cansados. Entonces, pues la idea es que esos espacios los puedan tener de pronto en un fin de semana o en sus tiempos libres, cacharrearle un poquito, jugar con la inteligencia artificial y ir validando poco a poco. Igual yo tengo el seminario como muy bien estructurado en pequeñas fases para que se tengan pronto como diferentes victorias chiquitas y no al final tengan que estrellarse con que hay que hacer un montón de cosas, sino en clase vamos a Pro- ir dando como unos parámetros de lo que se debe ir haciendo. Y claro, todas las diapositivas van a quedar en la plataforma, ¿vale? ¿Y cuándo cree usted que tengamos acceso a ellas, profe, como para ya ir trabajando un poco acerca del tema? Yo creo que ya mañana viernes le subiría a las 4. Pero entonces mañana nos regala el día para nosotros empezar a trabajar con el equipo, o mañana tenemos clase con usted. No hay clase también. Podría tratar de pronto de ir más rápido mañana para cerrarlo un poco antes. Y que ustedes Ah, listo, listo, también, profe. si ustedes ya tienen un grupo definido, ya tienen... O sea, la idea es que esta semana es muy importante porque es que salen todas las ideas, ¿cierto? Aquí somos 20 personas en teoría. Entonces podrían ser grupos de
de 5 personas y vamos a hacer 4 grupos, o de 4 personas y vamos a hacer 5 grupos máximo. ¿Listo? Entonces, la clase de mañana también es importante por eso. O sea, lo que quiero antes de que armen grupos es tener varias ideas definidas y que ustedes con el grupo puedan discutir entre ustedes. Vea, yo tengo esta idea, yo tengo esta idea. Pongámonos de acuerdo en qué vamos a construir entre todos. ¿Listo? Entonces, si cada uno hizo bien como tal este ejercicio, pues todos van a tener como ideas sólidas que argumentar para poder validar esos grupos. Si ustedes no conocen a nadie, pues lo mismo. Yo creo que aquí hay muchos regados de varias carreras, entonces podemos validar cómo vamos armando. O sea, si alguien mañana ya me dice, venga, nosotros nos conocemos y ya tenemos un grupo definido, está bien. Ya al final miramos quiénes van quedando sueltos y cómo nos organizamos. ¿Listo, William? Entonces, básicamente, este es el checklist final con el que me gustaría que terminaran de validar lo que hicimos el día de hoy. Entonces, lo primero, tener ese problema en una frase. O sea, todo esto es básicamente lo que hicimos en la clase. El problema en una frase sin una solución. Después, tener un usuario, una meta y un obstáculo claros. Unas funciones en ese Moscú que tiene 3 most como máximo, o sea, 3 vainas y 3 funciones imprescindibles como máximo. Una historia principal con criterios de aceptación que sean comprobables. Y que pase esas diferentes 4 preguntas de viabilidad que les hice. Entonces, cuando ustedes pueden tildar las 5, ya tienen como tal un MVP que puede ser viable para construir, ¿cierto? Entonces, esa sería la tarea. La idea es que mañana podamos ya formalizar el tema de los grupos, ¿listo? Y eso sería por la clase de hoy. Listo, profe. Listo, profesor. Muchas gracias. No, hasta luego. Que estén muy bien todos. Gracias, profe. Vale, profe, Buenas muchas gracias. Hasta luego. Gracias. que esté muy Hasta bien. luego, muchas gracias. Hasta luego.